Hola, hola. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Camuflados. Y hoy tenemos algo muy interesante, Algo muy entretenido. algo muy místico, porque vamos a hablar de los oráculos. Sí, de los distintos oráculos que existen y qué nos motiva como consumidor. Nosotros vamos a hablar desde el punto de vista del consumidor, del Sí. que va a preguntar a estas personas que saben de todos los oráculos, perdón, de todos los oráculos y estas cosas. Sobre todo, por ejemplo, las cartas. ¿Quién no se Ajá. iba a tirar alguna vez las cartas? Sí, yo creo que es uno como de los más usados, más comunes y ahora como que se ha masificado un montón. O sea, uno Sí. igual puede ver ahora en YouTube que hay un montón de tarotistas y de distintos tipos, que Sí. usan distintos tipos de tarot. Lo que pasa es que eso es lo otro, que hay distintos tipos de tarot, Ajá. dependiendo de la especialización de cada una de estas personas. Hay distintos tipos que van hablando de ciertas cosas más específicas. Oye, es un tema Pero súper sabes que a mí me da un profundo. poco de risa igual cuando he visto que aparecen de pronto así como el tarot del gato. O el tarot con unas monas así como las Bratz, esas muñecas Ajá. Bratz, como cabezonas y como medias góticas. Como que he visto unos tarot súper extrañísimos. Lo que pasa es que yo, desde mi punto de vista, independientemente, el tema del tarot es como las cartas. Ajá. Independientemente de que sea el inglés o el español, cumple la misma finalidad, tienen el mismo significado. Entonces, es dependiendo del gusto de quién va a tirar, en realidad es el oráculo que tiene. O sea, yo igual, así sinceramente, lo encuentro un poco serio. O sea, ir a tirarme las cartas Sí, con alguien que que te salgas tiene con un tarot así como todo, no de las sé, po. princesas de Disney. Sí, parece que hasta eso existe. O sea, lo encuentro muy extrañísimo. Bueno, pero por ejemplo, yo que he ido, antiguamente iba más seguido, y me gustaba tirarme las cartas. Generalmente eran por dudas, por así como, oye, ¿qué hago en este caso? Pucha, estoy problemada, ¿qué es lo que va a pasar en mi vida? Necesito una ayuda, necesito una guía. Ajá. Eh, y en vez de decir, Diosito, dame respuesta, porque uno se pone media ansiosa, y ya, pues contéstame, ya voy a ir a una tarotista. Voy a ir a una tarotista mejor para que me diga Sí. qué es lo que tengo que hacer. Y ahí viene muchas veces el tema de la frustración, porque varias veces debo decir que un par de veces fui donde personas que bien alejado de lo que tenían que Que no le chuntaron en no nada. a nada por ninguna parte. Oye, pero y yo voy a seguir con el tema de qué tipo de tarot usaban. ¿Qué tipo de tarot usaban? Eh, ¿Con cuál salió? Porque yo sé que hay unos como clásicos, que es algo de white o algo así. Mira, yo con el que nunca me he tirado, creo que es con el clásico. El egipcio Ajá, el egipcio. nunca lo he. Es como este sin que sean tan bonitas. Las cartas normales, el carruaje, el mundo, la luna, que son muy parecidas a las españolas en el fondo, porque el basto era muy parecido a las cartas españolas. Bueno, Jodorowsky hizo un estudio sobre el tarot, de hecho tiene un libro que se llama La vida del tarot, y ahí él hace como todo un compilado, un recorrido histórico averiguando desde dónde surgió, porque era como, todo estaba en una nebulosa para saber en realidad de dónde venía todo esto. Eh, y ahí él explica un poco por qué los colores, por qué, digamos, por qué de cada carta, hace como todo un estudio de las cartas por separado, de las cartas juntas. Es un libro súper espeso, súper denso. Yo nunca lo terminé de leer. Pasó a mejores manos, lo regalé a la Andy para que ella lo aprovechara mejor porque de verdad era como muy intenso, pero tenía mucha información. Eh, y por eso ahí, bueno, a eso voy, con que en realidad el significado que tenían las cartas originales, digamos, y las comparas con el tema del gato, ponte tú,
que como que se va tergiversando un poco el sentido del oráculo, digo. Claro. Se va, no sé, se va manoseando y creo que pierde el sentido porque igual hay todo un simbolismo detrás. Sí. Hay ciertas letras, también yo recuerdo una carta que no me acuerdo cuál es, pero que tienen dos letras. Las copas y la exposición, la mirada, para hacia dónde estás mirando. Entonces, por eso que te digo que de pronto me genera un poco de ruido este tema de que haya toda esta variedad de cartas que no nos siguen como una línea tan, digamos, apegada a lo simbólico, Ajá. sino que es una cosa más... Más Bueno, si alguien me más puede artística, explicar más sobre eso. abstracta muchas veces, así como más artísticas las han querido ir mejorando tal vez, porque el significado debiese ser lo mismo en el fondo, en estricto rigor debiese ser la misma cantidad de cartas, debiesen Claro. tener los arcanos mayores y los arcanos menores, y el significado no debiera variar tanto de un tipo de dibujo a otro, porque si te sale, no sé, el 3 de espada, debiese ser representado, o sea, Claro, significa debería lo mismo. transmitir un poco lo mismo. Exacto. Porque si tú te vas a los antiguos, que son el 3 de espada, como yo decía, es como las cartas españolas, po. Son 3 espadas. Y si tú las ves en esta, que son preciosas, que a mí me encanta, son 3 espadas, pero está como más en Interpretado. interpretación Sí, las 3 espadas. sí. Entonces, claro, ahí como que se va un poco, tal vez mimetizando la carta. Ahora también, yo desde mi punto de vista, a pesar de que cada carta significa y simboliza algo, yo soy una convencida de que la persona que tiene el don, que ha despertado el don, las cartas le hablan. Se supone que es como una historia. Es una cosa que tú las miras, tú las sientes y es como que absorben de cierta forma lo que está pasando con la otra persona. Ujú. Y cuando uno las lee y vas viendo, no que esto significa tal cosa, porque esto significa tal cosa. Porque tú leíste las cartas. Yo alguna vez, Tú sabes un poco sobre eso. yo alguna vez sí Bueno, no lo, un poco, bastante. yo alguna vez sí leí cartas. Las personas a las que les leí las cartas efectivamente le pasaron las cosas que yo les dije. Ajá. Tengo testigos de que en algún instante... Y a mí efectivamente era esa sensación de hablarme. Como intuitivo. Sí, era Ajá. como que narraban una historia. Era como, para mí era como leer un libro. Ajá. Eh, Era súper entretenido. Igual uno se asusta muchas veces cuando salen cosas que no son tan agradables. Ujú. Y con el tiempo, claro, yo creo que me fui bloqueando un poco. Sí. Y bueno, como te decía, yo cuando iba A ver, las cartas. a verme las cartas como clienta, a veces yo decía, pucha, sí, soy un poco escéptica tal vez. Y ahí es donde uno se va dando cuenta que el oráculo no es una verdad absoluta, Ujú. que no es algo que esto te tiene que pasar porque te tiene que pasar porque está escrito. Claro. No, te hicieron el tiraje de las cartas, te dieron las respuestas que tú querías, te diste media vuelta, se te ocurrió otra cosa y en vez de ir a la derecha te fuiste a la izquierda, al revés, moví los brazos al revés y cambió todo. Ajá. Y cambiaste sin darte cuenta, cambiaste tu destino, te encontraste con una persona, conociste a otra persona, tomaste otras decisiones y nada de lo que te dijo el oráculo fue. Ujú. Pero es parte de las propias El libre decisiones. albedrío. Exacto, las propias decisiones que uno tiene. Entonces, cuando uno está, sobre todo las personas que van por conflictos y cosas, a veces hacer la introspección y preguntarse uno mismo, así como... Ahora, hablando de preguntarse uno mismo, yo no estoy llamando a que las personas se tiren las cartas solas, porque dicen que no se puede uno tirar las cartas solas, porque Ya. uno es poco objetivo. Pero, por ejemplo, yo creo que cuando uno, si es que uno tiene como la intención de ir digamos, de conocer esto más allá de lo que está pasando con las situaciones de tu vida, eh, uno es perceptivo y de una u otra forma uno puede tener también ciertas respuestas Sí. que puedes a lo mejor proyectar en
esa lectura, al absorber lo que te están diciendo, vas a agarrar un poco de lo que tú a lo mejor ya percibiste. Sí. O sea, esa es una interpretación de las cosas, Ajá. mi interpretación de las cosas. Entonces, si siguiendo esa línea, uno tendría las respuestas. Claro. Sí. Pero de todas maneras necesitas el espejo como en la, digamos, como en la vida y como desde la psicología uno siempre necesita a un otro Algo, para poder ajá, algo más tangible para... para que se den las situaciones, las circunstancias, las oportunidades o los obstáculos para, digamos, avanzar en la vida. Ajá. Entonces de pronto con esto puede pasar un poco lo mismo. Para que esas respuestas puedan salir, a veces puede ser necesario quizás esta contraparte de los oráculos que te ayuden como cuando hay mucha confusión quizás, que te Ajá. ayuden como un poco a limpiar y a destacar Claro. aquellas cosas que realmente quieres saber y dejar un poco de lado las otras. Sí. O Podría sea, ser un es que, poco... claro, porque finalmente uno los busca como guías. Eh, no es la, como decía, no es la verdad absoluta, pero es una guía porque hay ciertas cosas que sí son. Entonces, uno efectivamente va encontrando así como las respuestas. La otra persona te puede dar, te puede estar diciendo lo que tú quieres escuchar, pero finalmente quien toma las decisiones de qué camino tomar es uno. Claro. Entonces, no sé, pongámonos en una situación, ya, van a llegar dos hombres a tu vida. Uno es así y el otro es así. Y tú decís, oye, estos hombres están en mi vida. ¿Por cuál? ¿Por ¿Para cuál? ¿Por dónde? ¿Para cuál? dónde? Entonces, claro, te pueden aconsejar, pero finalmente uno, para bien o para Dice, mal, toma la decisión. uno responde a la razón, el otro a tu corazón. ¿Con quién te Claro. quedas? Y digamos que lo queramos o no, después no le podemos andar echando la culpa al resto. ¿Ah? La tarotista me dijo. Sí, Porque, sí, claro, po. uno tiene que asumir No, sus finalmente propias cada uno toma decisiones. sus decisiones. Sí. Eh, Estaba pensando que, claro, uno de pronto, como dijiste tú al principio, que de pronto desesperada muchas veces las personas tienden como de lo ansioso, no desesperada, sino que cambio la Ajá. palabra, de la ansiedad por saber y por conocer qué es lo que está pasando con tal o cual situación en mi vida, qué sé yo. Se recurre como un poco a esto cuando de pronto uno debiera a lo mejor dejar que las cosas pasen, ¿no? Pero me acordé de inmediato lo que cuando uno es más joven, cuando uno es más adolescente, uno tiende a hacer como todas estas cuestiones, rituales. Y me acordaba cuando hicimos lo del libro, Los libros que y no la sé si llave. ustedes Ah. conocen eso. Claro, uno cuando es adolescente juega todas esas cosas. No, a la Ouija yo no jugué, No, tú nunca. tampoco. No, Ya. nunca. No, qué miedo. No, no me da por abrir portales. No, no, no. No. Pero era también una especie de oráculo, ¿no es cierto? Que Sí. nosotros en esa época no teníamos idea de lo que eran las Que era cartas. muy similar a lo que es el péndulo. Claro, porque Que se se sostenía sostenía entre dos personas con con una una llave llave antigua, porque la afirmada con un, con un hilo, con un libro, ¿no? en un Se libro, enrollaba. sí. En ese tiempo había un libro como de magia en la casa, no sé por qué, pero ¿Ese era de magia? era como un libro especial. Sí, Pero yo me acuerdo que hablaba era grueso nomás. sí, Ya. pero era un libro así como, y lo sosteníamos nosotras dos, Y y preguntabas cuando para dónde era así, para para dónde era dónde sí, no. para dónde era no, y nos pasaban cosas así como, Claro, y ahí nos preguntaba cosas así como súper de niña. ¿Y a yo le gusta este niño? Y nos vamos a besar y me va a decir no sé qué, cuestiones. Ahora no me acuerdo las respuestas, ni si se hizo verdad o no se hizo verdad, porque finalmente igual uno lo hacía como un juego. claro, Quizás que habríamos preguntado, pura podríamos haberlo tontera, pero anotado. como recuerdo por último. Pero claro, con este libro nosotros hacíamos las preguntas del sí y del no, Ajá, que es como lo que decía un poco lo que hoy se asemeja a lo que es el péndulo. el péndulo. Que Que ahora creo que es muy utilizado el es, péndulo. y aparte que sirve para muchas cosas Mm. el péndulo, no solamente para preguntas. O sea, el otro día cuando estábamos hablando con Jenny, para limpiar los Para lo de los chakras, Reiki. claro, para ver ciertas cosas, para que te dé alerta de las cosas como están funcionando, Ujú. eh, también sirve. Recordemos que igual el péndulo es un amuleto energético. O sea, es una piedra, cumple ciertas características, eh,
el hilo o lo que lo sostiene también cumple ciertas Pero características, ciertas cosas. hay que intencionar eso, el péndulo, por ejemplo, Por supuesto. como, no Sí. sé, pues hacerle como una especie O sea, de bendición o algo, no sé. lo importante, una, es que tome la energía de quien lo va a utilizar, Ujú. como para que no afecten otras energías. Hay personas que efectivamente, como todo, se piden permiso para poder utilizarlo, porque recordemos que son energías que se pueden atraer energías buenas y energías malas, entonces como que lo importante es también como cubrirse uno de que va a ser usado para bien y que va a ser usado con buenas O sea, intenciones. igual es algo que hay que, los que quieran usar péndulo tienen que tomárselo con súper cuidado porque no saben qué tipo de energía están movilizando. Exacto. Claro, es Entonces, que mucho, no es como, como tú como lo que hicimos decías, con el libro, como cabra chica llegar y agarrar una cuestión y ponerse a mover energías porque de pronto uno no sabe qué energía estás moviendo, qué cosas estás haciendo, y de pronto es mejor no meterse mucho a menos que sepas lo que estás haciendo. claro, por eso yo insisto, es como ir al psicólogo, así como hay que ir a un especialista, una persona que uno sepa, que sabe, que ya tenga experiencia, que tenga años. O sea, uno puede practicar como aprendiz con otras personas, pero efectivamente tomando los resguardos de que Mm. me estoy especializando en esto, de que estoy Porque de que aprendiendo. existen fuerzas positivas y fuerzas negativas, yo creo que Existen. estamos todos de acuerdo. Entonces, ojo ahí con qué tipo de oráculo, con qué tipo de persona de pronto también, porque a veces puede que vaya a consultar a alguien y uno no sabe qué tipo de energía mueve esa Exacto. persona, así que Sí. atenti, Yo me atenti. acuerdo que eh, alguna vez en el jardín botánico hacían estas ferias, bueno, todavía las hacen de vez en cuando estas Como ferias que, alternativa, claro, como y que de los Hare Krishna, eso. sí, Ya. pero también ponen venta de libros, Mm. están de cosas y qué sé yo. Y me tiré las runas. Ah, ya. Y el caballero era un hombre que tenía las runas de madera. Ujú. Ahora, las runas Las runas son como irlandesas, ¿o no? son vikingas, sí, Allá, son de por allá, nórdicas, digamos. nórdica. Vienen desde la época de los vikingos, donde efectivamente ellos preguntaban como, porque eran luchadores los vikingos, Ajá. la suerte ¿Qué va a pasar con las hacia dónde tenían que guerras? ¿Cómo ir y qué hacer? sé yo, Ajá. porque ellos en el fondo pasaban mucho en mares, entonces necesitaban como tener a alguien que les dijera qué es lo que iba a hacer. Aparentemente eran bien creyentes en este tipo de cosas. Eh, y las runas también debiesen tener ciertas características, todo debiese tener ciertas características, pero hay personas que aprendiendo, no sé, las han hecho en piedra, en madera, se supone que debiesen ser en hueso, el original. Ya. ¿En hueso Entonces, de qué? eh, ¿De cualquier animal? yo creo que de algún animal que en algún... ¿Específico? me da la impresión de Un que unicornio sí. azul. A mí me da la impresión de que sí, porque recordemos que era de la época de los vikingos. Entonces tiene que ser de algún animal de por allá. Mm. Y claro, para ellos sí tenía este tipo de cosas. En Brasil se tiran mucho las conchas. ¿Ya? Hay que más o menos también como las runas en el fondo, pero sin símbolos, que se hace una lectura Hoy no sabía sobre eso. con las conchas. ¿Ya? Eh, también existe la lectura del café. Sí, la lectura del café la hacen mucho los turcos. Sí, es que es Por el más café intenso, concentrado, sí, exacto, qué rico ese y lo que café. queda, el residuo que va quedando del café, que se hace en ciertas formas y qué sé yo. Mm. También tienen significado, también hay personas que lo Pero claro, hacen. yo creo, ahí por ejemplo con el tema de la lectura del café, como tú tomaste el café, le pasaste un poco tu energía, Y sostienes la taza, hay claro, una... hay una conexión con el café. Sí, Y al después volcarla también es una cosa de figura. Y yo, bueno, es que lo interpreta otra persona, no lo interpreta uno, porque de pronto si uno lo interpretara, creo que tal vez podría ser mucho más certero, porque va a proyectar ahí un poco tu... lo que pasa es que, claro,
Hay personas que nos, como se podrían imaginar cualquier cosa o son indecisas, tal vez, oye, será esto otro, Sí, será sí, esto. sí. La otra persona vería con La más otra claridad. persona, Puede ver con más exacto. claridad. Sí, Sí. sí. El, la ceniza del puro. Ya, tampoco la sabía eso. También hay personas que utilizan la ceniza. Ellos van consumiendo el puro, digamos, van tirando la ceniza. Tiene un Ya. significado. La ¿Pero de dónde ceniza, viene eso? Perdón. ese no sé de dónde viene la verdad, Ya. pero sé que tiene un significado. La ceniza y la forma en que se va quemando el puro. Uh. Yo me acuerdo Y... cuando uno era niña ¿Sí? y uno estaba, Ay, uno estaba fumando, sí. que si se te quemaba como por un puro lado te están cagando. Ese era como lo que se decía. Y lo Ajá. otro que estábamos conversando la ¿Alguna otra vez, el vez? otro Ajá. día, era que si fumabas y te aparecía la inicial de la En, persona en el, en el en el filtro. filtro, Sí. que también lo hicimos alguna vez. Sí, pues, pero uno, claro, uno fumaba, yo ni fumaba, pero bueno, Lo hacías lo para que te hacía apareciera. solamente para que me saliera la letra. Qué Lo que divertido. uno hace cuando es chica, ¿eh? Sí. Y claro, pues, y uno Ya, pues, entonces buscaba ahí. sigamos con lo del Ah, ya, puro. pues. La cosa es que la interpretación es efectivamente de cómo cae la ceniza, lo que Ajá. se va formando, cómo se va consumiendo. Y también sirve para saber qué es lo que puede estar pasando o para efectivamente darte consejos a futuro. O Ujú. sea, es como un poco, cuenta la historia. Yo lo vi donde a mí me llamó mucho la atención y lo encontré súper certero. Es un programa súper antiguo que existió en Chilevisión que se llamaba Psíquicos. Ujú. Y existían estos personajes que tienen ciertos poderes especiales y que algunos hacían cartografía, no estoy segura si se llama cartografía, pero hacen dibujos que Ya. entran como en trance y van dibujando ciertas cosas y como que le llega información eh, desde la divinidad y empiezan a ser Ay, como súper le certeros. pasaba a Will. Will. En Stranger Things, que cuando empezó a dibujar Ajá, claro, al el monstruo, monstruo, claro. que estaba como en Y trance, sí, digamos. porque entran como en una especie de trance ¿Y donde qué tipo van. de cosas dibujan? ¿Como lo que de la eh, persona, algo? Mira, la verdad es que algo que me acuerdo que una vez hicieron una prueba, había un container y tenían que saber qué es lo que había dentro. Y uno de ¿Ya? ellos dibujó un auto. Y lo que había ahí era un vehículo, Ah. era un auto. ¿Cachai? Pero fue así como sintió la energía, y como que se puso a dibujar y como que Ay, como Eleven. una cosa de como que movía la Súper cabeza, pegado qué con sé yo. Stranger Things. Y de verdad que eso también a mí personalmente me llama la atención porque siento que ahí existe más conexión como Yo con creo lo que eso divino. por ahí es como la percepción, es como ser capaz de ver Sí, más allá de lo que está como, digamos, tangible, el poder leer las energías, el sentir. Entonces, de pronto estas personas que tienen la habilidad de poder leer los oráculos están como más sensibles, más sí. sensitivas, como que todo su cuerpo, digamos, siente lo que a la otra persona le pueda estar pasando un Energías, poco, claro. y claro, y con estos oráculos puede entender mucho más la situación de la persona. Ahora, ojo y cuidado porque también charlatanes tenemos por O sea, existen. hay un montón de charlatanes, pues eso es... Mm. Va a haber y va a existir siempre toda la vida. Que claro, que un poco como que manchan Oye, y un las poco gitanas esto. que había ahí en la playa que decía que te Hoy iban a leer la en mano. Viña que te pasan una hoja de los arbolitos que estaban ahí mismo. Y Guarda este bueno, amuleto. dame una Pa. moneda, yo sé que tú tienes, yo sé que tú tienes. Sí, la verdad es Igual debe que haber gitanas, yo con todo respeto, gitanas que sí deben tener eso desarrollado porque también ellos vienen de una cultura súper antigua y sí, deben tener mucho conocimiento. Pero tuvimos la mala experiencia, experiencia de conocer muchas que también eran engrupidoras, con sí, engrupidoras. po, sí. Entonces, y como que yo me acuerdo que uno le tenía un poquito de miedo a las gitanas. Lo que pasa es que son muy catetes. Porque eran muy Eran insistentes. muy Como que yo pensaba claro. cuando yo era niña que como que me iban a robar o algo así. O no sé, a lo mejor alguna vez escuché Alguna vez, es que también hay que, mitos que se llevaban respecto a a los su, niños, así, claro. bueno, cosas de niños. Claro, pero la verdad es que yo creo que
estos dones se pueden dar en Cualquier persona. en cualquier persona. Sí. Efectivamente. Ahora, también tenemos la capacidad de ir desarrollándolos también, de ir estudiando, de ir averiguando, qué sé yo. Hay personas que chacrean un poco el rubro, digamos, de los oráculos, como decíamos, porque ven solamente el fin monetario. Y yo creo que esto se sale un poco de eso. A veces no es tan importante lo monetario, sino que quien tiene que recibir el mensaje. Eh, yo creo mucho, por ejemplo, en el tema de los medium. Nunca me he contactado con uno, sí, pero hay medium a los que les creo y hay otros que yo digo, pero hasta yo hubiera dicho eso. Claro. O sea, claro, obviamente si perdiste un ser querido van a decir, no, te amaba mucho, te extraña, está Bien. bien, te está cuidando, Ajá. está a tu derecha, no sé, cosas así como súper Generales. generales que uno podría decir, sí, eso va a ocurrir. Sigue con tu vida. Claro, Claro. pero cosas específicas, yo creo que hay pocas personas tal vez que tienen esa conexión de sentir y decir ciertas cosas bien reales, así como específicas de, oye, nadie más lo sabía. Yo creo que ahí deja de ser mentira y claro, vamos a una persona que efectivamente tiene un don, que lo ha sabido trabajar, que ha sabido leer bien esta comunicación Ujú. con las energías del más allá. Ujú. Así que, bueno, pero No hay de deja de ser todo. interesante, claro, cuando te encuentras con esas personas así como que realmente muestran como tener un don y una conexión más allá con, como dices tú, con la divinidad y que claro, que se siente también que hay como una buena onda, no deja de ser interesante, Sí. Yo, por por lo ejemplo, bajo. creo mucho en el tema de las cartas, sobre todo cuando eh, sacan los arcanos y dicen, ya, vamos a ver cómo eres tú. Y la verdad es que tú en este momento estás pasando por esto, por esto, por Cuando te han esto. leído las Cuando me cartas, han leído las cartas, debo decir que con el arcano siempre sale correcto en el momento. En eso sí que el debo del decir presente. que no ha fallado en ¿Y cómo las estoy. situaciones a futuro que te han leído se Eh, han dado? no, la verdad es que no recuerdo alguno que yo haya dicho, oye, si esto se dio así como, uff, Ya. no. Pucha que le chuntó. Claro, oye, qué buena. No, hay ciertas cosas que sí, por supuesto, pero como que no lo recuerdo mucho tampoco. Ah, sí. Entonces, por eso digo, tengo más anécdotas, así como decir, oye, igual medio chantilly lo que te dijeron, ¿cachai? Pero a mí me gusta el ambiente, igual que uno ¿Que se genera, genera? sí, como que, porque tú vas como con todas las ganas de escuchar cosas, de que te digan, de que te aconsejen, de que te tranquilicen, porque a veces uno va con pena, con dudas, y tú dices, pucha, quiero consuelo. Mm. Y era como decía, en esta impaciencia que uno le dice al de arriba, ya, pues mándame una señal, señor, mándame una señal. Pero por mientras me Pero, voy a ir a ver las cartas. Sí, po. que es parte de la impaciencia en realidad. Sí, sí. ¿A quién no le ha pasado? ¿Ah? Yo digo, yo sigo trabajando con mi paciencia, Sí, po. Pero es un camino largo. eso yo creo que es lo principal, como mantenerse en calma, porque al final Sí, nada de lo que te diga, como decías tú, una tarotista o que sea un oráculo, con todo el respeto y con todos digamos, los talentos que puedan tener, eh, creo yo supera como la fuerza y el poder de Dios, ¿cachai? sí. Entonces va en uno, si uno quiere acelerar las cosas y si uno está muy ansiosa, de pronto solamente entorpece el proceso, Ujú. que sí, como que te relaja. Ahora, hay situaciones y situaciones para las cuales uno podría a lo mejor considerar esto,
creo que todos lo hemos considerado en algún momento, creo Sí. que todos hemos recurrido en algún momento por la ansiedad que decíamos. eh, eso. Sí, porque a veces llega un problema que tú decís, ¿qué hago ahora? Ajá. Necesitas como ver un poquito más allá. Claro, y a Claro. lo mejor las personas a tu alrededor saben y te pueden dar consejos y qué sé yo, pero tú lo que buscas en realidad es algo que venga desde algo superior. Y estas personas son el puente entre lo visible y lo invisible. Son quienes interpretan cosas energéticas, cosas Claro. que van más allá tal vez del entendimiento de las personas. Entonces, yo creo que uno busca eso. Ahora, como tú bien decías, muchas veces las respuestas también están en uno. Las soluciones están muchas veces en uno frente a problemas. Porque como yo bien decía adelante, te diste media vuelta y en vez de salir hacia la izquierda saliste hacia la derecha y cambiaste tu decisión sin darte cuenta. Ujú. Entonces, tengamos cuidado primero con quienes vamos, porque nos pueden decir muchas cosas bonitas y después el tema de la frustración, así como, no, si me tiré las cartas y la verdad es que no pasó nada. Y claro, uno como que termina frustrándose, Claro. que también es parte del proceso de que son oráculos, son guías, no es la verdad absoluta. eh, la vida te la tienes que solucionar finalmente tú mismo. Entonces hay guías, hay pasos, hay personas que tal vez te pueden ayudar en el camino, pero la decisión va en ti. A la larga o a la corta. Ah. La que le guste más. Entonces, claro, y con eso yo digo... ya. Caso cerrado. Caso Oye, cerrado. hagamos un jueguito, un lúdico, vamos a hacerlo así, súper al tan. Mira, las cartas están así. Vamos a utilizar este tarot, que es como nuevo, que no es de Ajá. gato, pero esta chica se llama Chris Ann. Y Estuvo son- en Chile, creo, son hace preciosas poquito. las Yo cartas lo que vi tiene. en Instagram, que iba a dar una conferencia a Chile y hablaba español también. Mira, Ella no sé, gringa, irlandesa, no sé de dónde es. Entonces, esta. El rey de copas. vamos a leer lo que dice el pequeño manual, el rey de copas. No sé si se ve muy... ¿Qué es lo que se viene para camuflados? A mí me encanta, la verdad, esto ¿El rey de copas? Sí. Ah. Ah, es el caballero. Ajá. Ok. Dice, mi corazón sostiene profunda sabiduría y amor. Y lo uso para conectarlo y para liderar. Eso es el mensaje que nos manda el tarot de Light Seers. Es súper bonito este tarot. Es No es de precioso. gato. Dale con No es de gato, no es de gato ni de Eh, princesa, pero es... Nos gustó a las dos, sí. coincidentemente, sincrónicamente, porque la verdad es que las ilustraciones son súper así como bonitas, como, Sí. como que te transmiten súper buena onda. Y paz es una cosa que efectivamente transmiten buena energía. Sí, 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 son súper bonitas los colores que se utilizan también. Es súper interesante si es que tienen la oportunidad de verlo. Eso, lo otro es muy largo, pero es más que nada como el mensaje Sí. el mensaje final para cerrar este capítulo Este de capítulo. oráculos. Obviamente teníamos que cerrarlo con un mensaje del oráculo de las cartas. las cartas. Sí. Así que muchas gracias por acompañarnos. Si les pareció interesante, vamos a tener un capítulo completo dedicado al tarot. Ya Sí. prontamente vamos a coordinarlo con Jenny, que es nuestra experta en el tarot. Pero esta era una pinceladita acerca de los oráculos para que nos pudieran contar también su experiencia y un poco lo que conocemos nosotros. Y lo que hemos vivido siendo
Porque igual es interesante. El consumidor del producto. Así que como siempre, muchas gracias por la compañía. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube y Spotify. Y nos vemos la próxima Que semana. tengan súper linda semana, disfruten, pásenlo bien. Cuídense. Namaste. Namaste. Bye. Bye.